Imagina un mundo donde la desesperanza se convierte en la brújula que guía la existencia, donde la verdad se desnuda para mostrar su rostro más crudo y doloroso. Este es el de Arthur Schopenhauer, un filósofo que, armado con su implacable pesimismo, se adentró en las profundidades de la condición humana para revelarnos verdades que pocos se atreven a enfrentar. Schopenhauer no solo desafió las ilusiones de su época, sino que plantó la semilla de un pensamiento radical que sigue resonando en las mentes más inquietas y visionarias de hoy. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el propósito del sufrimiento? ¿Por qué la vida parece ser una constante lucha sin fin? Schopenhauer no te ofrecerá consuelo, pero sí una comprensión brutalmente honesta de la realidad. En este tiempo que avanza vertiginosamente en tecnología y progreso, pero que sigue atormentado por los mismos demonios de siempre, las ideas de Schopenhauer son más relevantes que nunca. Prepárate para un viaje al corazón del pensamiento de un hombre que vio la vida como una batalla perdida de antemano, pero que encontró en esa oscuridad una luz que aún brilla en los rincones más sombríos de nosotros mismos. En este video, desentrañaremos los pensamientos fundamentales de Schopenhauer. Exploraremos su visión y descubriremos por qué, en un siglo de avances y retrocesos, su voz sigue siendo un eco perturbador que no podemos ignorar. Para entender a Schopenhauer es crucial conocer el contexto en el que vivió. Nació en 1788 en Danzig, en una Europa convulsionada por las guerras napoleónicas y los cambios políticos que marcarían el fin del antiguo régimen. Proveniente de una familia adinerada, Schopenhauer tuvo la oportunidad de viajar y estudiar en varias ciudades europeas, lo que moldeó su pensamiento desde una edad temprana. Desde joven, Schopenhauer desarrolló un carácter misántropo, marcado por la desilusión hacia la naturaleza humana y la colectividad. Su experiencia con la alta sociedad europea solo intensificó su cinismo. A menudo se le describe como un hombre solitario, que, como él mismo afirmó, prefería los perros a los hombres. Esta misantropía se refleja en su obra más importante, El mundo como voluntad y representación, 1818, donde plasma su visión radicalmente pesimista de la vida y también expresa su profundo escepticismo hacia el progreso y la civilización. Schopenhauer fue influido por los filósofos que le precedieron, como Kant y Platón, y desarrolló un estilo literario distintivo, caracterizado por su claridad y fuerza expresiva. A diferencia de su contemporáneo Hegel, cuyas obras son notoriamente difíciles de leer, Schopenhauer creía que una buena escritura debía ser accesible y directa, lo que lo hace más cercano al lector moderno. El corazón de la filosofía de Arthur Schopenhauer late con dos conceptos fundamentales que, aunque aparentemente simples, encierran una profundidad que desafía nuestra comprensión del universo: la voluntad y la representación. Schopenhauer sostiene que el mundo tal como lo experimentamos es una mera representación, una construcción subjetiva de nuestras mentes. Pero detrás de esta fachada de percepciones se oculta una fuerza más profunda y oscura: la voluntad, una energía irracional, ciega y omnipresente que impulsa a todos los seres vivos. La voluntad como fuerza metafísica. Para Schopenhauer, la voluntad es la esencia última del universo, una fuerza primordial que subyace en toda existencia. No es racional, ni moral, ni benévola. Es una energía insaciable que nos empuja constantemente a desear, a buscar y a sufrir. Esta idea es clave en su pensamiento. La voluntad de vivir es la fuente de todo sufrimiento. La voluntad, siempre insatisfecha, nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de deseos y frustraciones. Como cuando alcanzamos una meta en la vida, pero en lugar de sentir satisfacción, ya estamos anhelando la siguiente. En palabras de Schopenhauer, la vida es un negocio que no cubre los costos. Esta es para él la esencia del sufrimiento humano. El sufrimiento como condición inherente de la vida, Schopenhauer afirmaba que la vida oscila, como un péndulo, entre el dolor y el hastío. Para él, el sufrimiento no es una anomalía, sino la norma. La búsqueda incesante de satisfacción es una tarea condenada al fracaso, ya que cada deseo cumplido solo genera nuevos deseos, perpetuando así el ciclo de frustración y dolor. Como lo señaló Friedrich Nietzsche, un admirador y crítico de Schopenhauer,
Todo placer se paga con un grado de sufrimiento, como la deuda se paga con el interés. Schopenhauer no vislumbra ninguna escapatoria dentro de la existencia misma. El sufrimiento es para él la condición ineludible de la vida. La redención a través del arte y la negación de la voluntad. A pesar de esta sombría visión de la existencia, Schopenhauer ofrece una forma de liberación, la negación de la voluntad. Esta no implica un rechazo físico de la vida, sino una trascendencia de los deseos que nos atan al sufrimiento. Según él, el arte, y en particular la música, juega un papel crucial en esta liberación. Schopenhauer sostiene que la música es el verdadero lenguaje universal, una expresión pura de la voluntad que puede elevarnos temporalmente por encima del dolor. Esta idea resuena en las palabras de Nietzsche, quien describió la música como el arte más próximo a la esencia de las cosas. Junto a la música, una vida guiada por la compasión y la renuncia a los deseos mundanos puede llevarnos a una forma de redención, liberándonos del ciclo interminable de sufrimiento que define la existencia. La renuncia a la voluntad es, para Schopenhauer, el único camino hacia una paz duradera, una idea que influiría en corrientes filosóficas posteriores, como el existencialismo y la psicología profunda. El pensamiento de Arthur Schopenhauer, que fue subestimado en su tiempo, ha dejado una huella importante en una variedad de campos que van desde la filosofía hasta las artes. Influencia en la filosofía. Durante su vida, Schopenhauer fue marginado por la academia. Su influencia se expandió enormemente tras su muerte, moldeando el pensamiento de generaciones posteriores. Fue una figura clave para Friedrich Nietzsche, quien desarrolló una perspectiva más vitalista y reconoció en la obra de Schopenhauer la importancia de la voluntad como la fuerza motriz de la existencia humana. Este enfoque sobre la voluntad y el sufrimiento asociado a ella resonó profundamente en el existencialismo, influyendo en pensadores como Albert Camus y Jean-Paul Sartre. Para estos filósofos, la exploración del absurdo, el significado de la vida y la naturaleza de la libertad encuentran un precursor en las sombrías reflexiones de Schopenhauer. Más allá del existencialismo, la obra de Schopenhauer ha dejado su huella en la filosofía contemporánea a través de su influencia en la fenomenología y el psicoanálisis. Filósofos como Maurice Merleau-Ponty y Martin Heidegger, pese a que no se alinean directamente con su pesimismo, han explorado la idea de la voluntad y la experiencia humana de manera que refleja las preocupaciones de Schopenhauer sobre la subjetividad y el deseo. En la teoría crítica, Theodor Adorno y Max Horkheimer ambos encontraron en Schopenhauer una inspiración para su análisis de la cultura y la racionalidad instrumental, donde la voluntad irracional puede verse reflejada en las dinámicas de poder y control en la modernidad. Schopenhauer sigue siendo relevante en el siglo XXI, con sus conocimientos resonando en debates sobre la naturaleza del deseo, la ética del sufrimiento y las críticas al progreso tecnológico desmedido. Su pensamiento ofrece una lente única, a través de la cual se pueden examinar los dilemas éticos y existenciales que enfrentamos hoy, proporcionando una crítica mordaz pero necesaria en una comunidad que a menudo busca evadir las realidades más incómodas de la humanidad. Impacto en el arte y la música. El poder evocador de los planteamientos de Schopenhauer no se limitó a la filosofía, sino que se extendió como un fuego creativo entre los artistas y compositores. Richard Wagner, fascinado por la idea de la música como una manifestación directa de la voluntad, absorbió la filosofía schopenhaueriana en su obra, creando composiciones que buscaban capturar el drama existencial que Schopenhauer describía. En la literatura, autores como Thomas Mann y Marcel Proust encontraron en Schopenhauer una fuente de inspiración para sus exploraciones sobre el sufrimiento, la memoria y la naturaleza humana. La influencia de Schopenhauer, por tanto, no solo se manifiesta en ideas, sino en emociones y experiencias estéticas profundas. Relevancia en la psicología moderna. Las concepciones de Schopenhauer, así como influyeron en la filosofía, igualmente anticiparon desarrollos fundamentales en la psicología, particularmente en las teorías relacionadas con la motivación, el deseo y la naturaleza del inconsciente.
Su visión pesimista y profundamente introspectiva del deseo humano prefiguró muchos conceptos que Sigmund Freud formalizaría más tarde en su teoría psicoanalítica, como la noción de impulsos inconscientes, el conflicto interno que define la psique humana y la inevitable tensión entre nuestros deseos y la realidad. Schopenhauer fue uno de los primeros en señalar que gran parte de la vida mental se encuentra fuera del alcance de la conciencia, idea que Freud expandió para desarrollar su teoría del inconsciente. La noción de la voluntad como una fuerza irracional que impulsa nuestras acciones sin que tengamos control consciente sobre ella, prefigura la idea freudiana de las pulsiones y sus manifestaciones en la vida cotidiana. En este sentido, Schopenhauer puede ser considerado un precursor de la psicología moderna, ya que su trabajo ofrece una visión cruda pero esencial sobre los motores fundamentales de la conducta humana. Más allá de Freud, la influencia de Schopenhauer se extiende a otros campos de la psicología, como la psicología existencial y la logoterapia de Viktor Frankl, donde el sufrimiento y la búsqueda de sentido se sitúan en el centro del análisis psicológico. Incluso en la psicología contemporánea, su enfoque en el deseo insaciable y la insatisfacción perpetua resuena en las discusiones sobre la adicción, la depresión y el comportamiento humano en una sociedad consumista. La relevancia de Schopenhauer en la psicología moderna radica en su capacidad para iluminar las fuerzas oscuras y a menudo incómodas que moldean nuestras vidas, ofreciendo un marco para comprender mejor las complejidades del alma humana. A pesar de la profundidad y el ingenio en la filosofía de Schopenhauer, no ha estado exenta de críticas. Schopenhauer dijo una vez: "Toda vida es esencialmente sufrimiento", una afirmación que ha sido criticada por su enfoque en el dolor, ignorando las fuentes de alegría que existen en la vida. ¿Pero es esto realmente un enfoque limitado o simplemente algo que nos negamos a aceptar? El pesimismo radical de Schopenhauer. Schopenhauer es frecuentemente criticado por su visión sombría de la existencia, una que parece ignorar la capacidad humana para encontrar gozo, conexión y propósito. Al centrarse casi exclusivamente en el sufrimiento y el deseo insatisfecho como la esencia de la vida, su filosofía puede parecer reduccionista, omitiendo el potencial de resiliencia, creatividad y trascendencia que caracteriza a la humanidad. Su pesimismo, aunque poderoso y revelador, puede ser visto como una perspectiva que oscurece la complejidad y la riqueza de la experiencia humana. Otra crítica significativa se dirige al escepticismo de Schopenhauer hacia la ciencia y la idea de progreso. En una época donde la tecnología y los avances científicos han transformado profundamente la calidad de vida, su falta de fe en estas áreas puede parecer desfasada. No obstante, su escepticismo actúa como una advertencia contra un optimismo desenfrenado hacia el progreso, recordándonos que los avances tecnológicos no siempre conducen a una mayor felicidad o a una sociedad más justa. Schopenhauer nos obliga a considerar los límites del progreso y las posibles repercusiones no deseadas de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo podemos reconciliar la sombría visión de Schopenhauer con nuestra actualidad? Aun cuando su enfoque en el sufrimiento puede parecer desalentador, también nos ofrece una valiosa oportunidad para profundizar en el entendimiento de nuestra propia existencia. Nos desafía a mirar la vida sin las máscaras del optimismo insustancial, invitándonos a encontrar significado en medio de la adversidad. Si bien no es necesario aceptar su visión en su totalidad, Schopenhauer nos empuja a confrontar las verdades incómodas, recordándonos que en la aceptación de estas podemos descubrir una forma más auténtica de vivir. Con su enfoque implacable en el sufrimiento y la voluntad, sigue siendo una figura de innegable relevancia en nuestro tiempo. En una era que constantemente busca evadir la conciencia a través de distracciones y superficialidades, Schopenhauer nos desafía a enfrentar la realidad con una honestidad sin concesiones. Nos recuerda que, en su esencia más desnuda, la vida está marcada por el dolor y la lucha. Sin embargo, es precisamente al aceptar esta crudeza que podemos alcanzar una comprensión más profunda y auténtica de lo que significa ser humano. En el siglo XXI, un tiempo de progreso tecnológico sin precedentes, pero de persistente malestar existencial,
Las reflexiones de Schopenhauer nos invitan a una introspección esencial. Nos exhorta a mirar más allá de las ilusiones efímeras y a abrazar la complejidad de nuestras emociones, descubriendo que incluso en la adversidad más oscura puede hallarse un camino hacia la redención y el significado verdadero. Sin embargo, este no es el final de nuestro viaje filosófico, sino solo el inicio. Si te has sentido inspirado o desafiado por las convicciones de Schopenhauer, te animo a seguir explorando la vasta riqueza del pensamiento filosófico. Suscríbete a Épico Vida para continuar este viaje, donde juntos desentrañaremos las preguntas más profundas que han inquietado a la humanidad a lo largo de los siglos. Comparte este video con aquellos que buscan entender más sobre la condición humana y deja tus reflexiones en los comentarios. Queremos saber cómo los pensamientos de Schopenhauer han resonado en ti y cómo interpretas su legado en tu propia vida. Juntos, hagamos de la filosofía un tema de estudio, una guía para vivir con mayor conciencia, autenticidad y profundidad. Nos vemos en el próximo video.